Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que nos ha bendecido con toda bendición, el Dios y Padre de toda consolación. Bendito el Señor. Amén. Estamos agradecidos con el Señor, estamos contentos, ¿verdad? Porque Yes. estamos en la presencia del Señor. Cuando nosotros nos reunimos, mis hermanos, tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices y agradecidos con nuestro Dios porque Él está en este lugar. Amén. Su palabra lo dice claramente, mis hermanos, y Él no se puede contradecir. Dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí estaré, dice el Señor. Allí estoy yo. Y si lo dice el Señor, yo lo creo. Y yo lo siento. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrar en la palabra del Señor, mis hermanos, y para eso los voy a invitar que abran sus escrituras, su Biblia, en el libro de Santiago. Vamos a leer un versículo para entrar en esta palabra. Bendito el Señor. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Aleluya, bendito el Señor. Amén. Y la palabra del Señor la leemos así, honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Mis hermanos, pueden tomar su asiento. Pónganse cómodos, pero sigamos alabando al Señor. Decía un hermano, pero no siente la alabanza, ¿verdad? Que sigamos siempre alabando a nuestro Dios. Sí, amén. En todas las cosas. Cuando nosotros decimos amén, gloria a Dios, estamos alabando al Señor. No que siga cantándole al Señor en este momento, sino que se alegre con la palabra, Amén. mis hermanos. Amén. Eso es seguir alabando al Señor. Bendito es el Cuando Señor. nosotros decimos amén, estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Cuando glorificamos a Dios es que estamos alegres porque lo que estamos escuchando es real, es verdadero y lo creemos. Bendito el Señor. Aleluya. Amén es así es. Así es, bendito el Señor. Aleluya. El tema, mis hermanos, es resiste hasta el final. Resiste hasta el final. Bendito Dios. Voy a repetir el versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis hermanos, todo creyente, todo fiel creyente, tiene una palabra, una promesa de parte de nuestro Dios. Y esa es la corona de la vida. Bendito el Señor. Y también nos ha prometido, mis hermanos, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las necesidades serán suplidas, ¿sabes? Que todas las necesidades van a ser, el Señor va a tomarlas en cuenta porque estás tomando la decisión de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Muchos hermanos desafortunadamente no han entendido esa parte, ese versículo, ¿verdad? Que a veces nos acercamos, mis hermanos, a Dios porque le necesitamos de una manera que buscamos los favores de Dios, ¿verdad? Por lo cual es bueno, pero es más bueno cuando le buscas de corazón por lo que Él representa en tu vida y por la salvación de nuestras almas. Eso es lo importante. Y cuando le buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que nosotros empezamos a ser justos. Podemos empezar a hacer obras dignas de arrepentimiento. Podemos glorificar a Dios alzando nuestras manos santas en todo lugar, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros, nos sentimos libres en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros glorificamos al Señor dando gracias en todo lugar y alzando manos santas. Mis hermanos, nosotros no estamos atados, estamos libres para glorificar al Señor. Y yo me gozaba en la palabra del Señor, me sigo gozando en la palabra del Señor. Porque el Señor tiene esta promesa para cada uno de nosotros, no solamente para los varones. Acuérdense que la mujer también fue llamada varona en el libro de Génesis, que viene siendo la mujer, ¿verdad? La pareja del hombre, bendito el Señor. Entonces dice bienaventurado, así como el hombre, también la mujer. Cuando habla el Señor en su palabra,
cuando se refiere a los hombres, se refiere a todo ser humano, bendito el Señor, sea mujer o sea hombre, bendito es su palabra, tanto en las bendiciones como también en las palabras de exhortación, bendito Dios. Amén. Aleluya. Estaba mirando yo, mis hermanos, cómo es que uno debe resistir la tentación. En la vida cristiana, mis hermanos, nosotros tenemos diversas tentaciones y diversas pruebas, mayormente cuando decidimos servir al Señor, cuando buscamos realmente el reino de Dios y su justicia, ahí empieza el trayecto del hombre de ser probado y ser tentado. Pero dice su palabra que cuando uno es tentado, mis hermanos, no diga que es tentado por Dios. Dios permite que uno sea tentado, pero para que nosotros demostremos que realmente le somos fieles a Dios. Amén. Bendito el Señor. Y también el Señor nos pone pruebas que son diferentes. Una cosa es prueba y otra es tentación. Las pruebas, mis hermanos, generan paciencia. Las pruebas te van haciendo madurar y te van haciendo crecer como un buen soldado, como un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hace en nuestras vidas, bendito el Señor. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros no brinquemos esa muralla, ¿verdad?, que es la tentación, que son las pruebas, mientras nosotros no podamos brincar esa barrera, no vamos a ser bienaventurados. Vamos a seguir patinando en el mismo lugar, diciendo que somos cristianos, pero no estamos capacitados para ningún proyecto, para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que buscar ser bienaventurados, que brinquemos esa barrera, o más bien que alcancemos la madurez espiritual, soportando las pruebas y la tentación, venciendo la tentación, no buscándola para vencerla, sino que cuando llegare la podamos resistir, podamos brincarla en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Dice, cuando alguno, seguimos leyendo más abajo en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El único tentador es el diablo. El Señor lo reprende en esta hora. Amén. Es el único que tienta a las personas a pecar. A Adán y a Eva las tentó para que pecaren y los convenció, porque tiene poder de convencimiento en la mentira. El enemigo se aprovecha de que nosotros somos carne y nos pone cosas que nos pueda hacer temblar a la tentación y caer a la tentación. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación. No solamente la prueba, mis hermanos, porque la prueba puede ser de muchas, se presenta de muchas formas, muchas aflicciones en nuestro espíritu, en nuestra carne, aflicciones sentimentales, mis hermanos, por causa de la familia. Hay tantas pruebas que se vienen a la vida cristiana, mis hermanos, para que nosotros maduremos. El Señor las permite. Esas cosas tienen tienen un porqué, llegan a nuestra vida. El Señor las hace llegar a nuestra vida para hacernos, para capacitarnos en las cosas del Evangelio. Amén, bendito Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no vencen la tentación? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando no tiene uno el temor de Dios. Cuando no tienes esa comunión con el Señor diaria, se te aparece la tentación, no vas a poder resistirla. Vas a caer en esa trampa del enemigo. No digas que es de Dios, porque Dios no te va a tentar de esa manera. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No te va a poner algo malo para que tú seas tentado. Por ejemplo, a un hombre no te va a poner una mujer para que seas tentado. Lo va a permitir porque el enemigo es el que lo hace, pero para que tú le glorifiques a Él. ¿Qué le permitió el Señor al enemigo para que afligiera a Job de esa manera, que perdiera todo? Esa era prueba. ¿Y qué le permitió? Todo. Inclusive atentó contra su propia carne para que se enfermara. Pero ¿qué pasó con ese varón? Venció
venció siendo fiel a Dios, siéndole fiel aún perdiendo todo. Yo creo que en estos tiempos no hay un varón que pueda plantarse en la brecha como Job, que pierda cualquier cosa y no se empiece a quejar. Ese varón lo perdió todo. Y en el libro de ahí mismo de Job dice claramente, cuando le dijeron todas esas cosas que había perdido, dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que él glorificó a Dios, no se puso a quejar y decirle, Señor, ¿por qué me has quitado todo eso? No, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. O sea, todo lo que yo tengo no era mío, Dios me lo había dado, era de él. No es que yo realmente lo haya merecido, y es más, no me lo puedo llevar. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Yo desnudo volveré a la tierra. Ese hombre sabía, no tenía los ojos puestos en las cosas materiales. Cuando uno no tiene los ojos puestos solamente en lo material, el Señor es cuando te bendice. Ciertamente el Señor no te llamó para tenerte siempre en una condición en la cual te sientas mal todo el tiempo, en una condición deplorable, en una condición crítica, con falta de todas cosas materiales. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere prosperar en todas las cosas. Va a decir este hermano, ya se desvió de hablar de prosperidad ahorita. No, mis hermanos, ciertamente Dios quiere bendecir a su pueblo. Cuando sacó a Egipto, a su pueblo de Egipto, mis hermanos, les dijo, yo los voy a conducir a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir a prosperidad, van a prosperar porque yo les voy a bendecir. Pero tienes que pasar por el desierto para que yo te pula, para que tú puedas estar capacitado para poder ministrar lo que te voy a dar. Cuando una persona no está capacitada, mis hermanos, para ministrar lo que va a recibir, si recibe una fortuna, la va a desechar, la va a terminar en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no está capacitado para poder llevar a cabo o manejar esa fortuna. Sí, bendito el Señor. Así es el Señor. A nosotros nos capacita para poder llevar a cabo el ministerio de la piedad primeramente, pero también nos quiere bendecir económicamente. El Señor así es. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque lo demuestra la Escritura. Se lo demostró a Abraham, se lo demostró a Isaac, se lo demostró a Jacob. Y quiero enfocarme exclusivamente en uno ahorita en este momento. Vamos al libro de Génesis, capítulo 39. Quiero dirigirme a José, este siervo que venció la tentación. Amén. Y esta es una muestra viva, mis hermanos, de que cómo Dios nos quiere prosperar. Y por eso permite que pasemos todas aflicciones. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que este José era uno de los hijos más pequeños, seguido bueno, el más pequeño era Benjamín, ¿verdad? Pero él era el segundo más pequeño y eran muy amados por su padre Jacob. ¿Pero por qué, dirá usted? ¿Por qué tenía preferencia acaso? No, mis hermanos, porque el padre, cuando ve a un hijo que es leal, que es justo, obviamente le va a amar más. Así nuestro Padre Dios, cuando uno se porta bien, Él está atento a sus oídos al justo. Amén. Él no está atento a los oídos al pecador. Los pone atentos si oye que se arrepiente, pero no está atento para estarle complaciendo en lo que le pida. Ahora que se dice que se arrepintió, entonces como que pone el oído para escuchar, porque Él quiere que se conviertan. Amén. Mientras no, mis hermanos, bueno, ustedes saben la historia de José, ¿verdad? Cómo sus hermanos lo querían desaparecer. E intervino uno de ellos, ¿verdad? Y le dijo, vamos a venderlo mejor. Y lo vendieron a unos mercaderes. Y esos mercaderes iban para Egipto, mis hermanos, y había un siervo ahí
un encargado de la guardia llamado Potifar, un egipcio, y lo compró. Compró a José como esclavo. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos, que José era prosperado en todo. Y el patrón aquel en la casa en la cual estaba, en ese tiempo era su amo, ¿verdad? Es Potifar, era prosperado en todo. Donde está un hijo de Dios que es obediente, hay prosperidad, hay bendición, mis hermanos. Y era tanta la bendición y tanta la confianza que tenía Potifar en José, mis hermanos, porque él era muy útil y era muy fiel, que le puso todos los bienes a su cargo. Todos los bienes puso, todo lo de su casa a su cargo. El hombre, dice la palabra del Señor, que el hombre tenía muchos bienes, pues tenía un buen cargo. Y dice, todo le había puesto excepto su esposa. Pero fíjese cómo es el enemigo, cómo trabaja con aquel que le quiere ser fiel al Señor, o con aquel que trabaja por serle fiel al Señor. Te pone las cosas así para engancharte. Bendito el Señor, pero vamos a dejar que la palabra abre por sí sola. 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Cómo dice que fue José? Próspero. Fíjese una cosa, este varón, José, estaba pasando por momentos críticos. Sus hermanos lo despreciaban, lo tenían como el chismoso de los hermanos. ¿Por qué? Porque todos los males que sus hermanos hacían, José no estaba de acuerdo, iba y le contaba a Jacob. Y Jacob lo amaba tanto, y por lo que él era, ¿verdad? Que le hizo una túnica especial, una túnica de muchos colores, ¿verdad? Que era muy apreciada. Y esos hermanos, mis hermanos, cuando lo vendieron a José, porque antes de venderlo, lo echaron a un pozo, ¿verdad? Y me imagino aquel jovencito, ¿verdad? Joven todavía, desechado por sus hermanos, aventado allí, haciendo burla de él, y no lo sacaban de ahí. Siendo él justo, él no decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Estaba pasando grande prueba. ¿Y sabe por qué el Hijo de Dios pasa prueba? Porque Dios lo quiere bendecir. Amén. Porque Dios lo quiere prosperar. Por eso es que pasa. Por eso tú, amigo y hermano, tú no te preocupes por eso. Si estás pasando alguna prueba, gózate, porque el Señor ha puesto la mirada para prepararte para recibir buenas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. No solamente económicas, es secundario. Te ha puesto para recibir bendiciones espirituales y para que seas de bendición a muchos. Amén. José fue de bendición para todos sus hermanos. Aquellos que lo desecharon y lo vendieron, terminó siendo de bendición. Y aquellos que no creían que un día iban a estar postrados delante de José, lo tuvieron que hacer. Porque vieron que aquel hermano que habían pensado que habían desaparecido, resultó que fue su Salvador. Los rescató de la ruina, del hambre, los rescató. Por eso Dios ya tenía, porque Dios ya ve más allá que nosotros. Él ya sabía lo que iba a pasar y cómo iba a bendecir a José, mis hermanos, de una gran manera. Amén. Sobrenatural. Y ponía tanta gracia en José sobre Faraón y sobre sobre su comandante, podría decir, ¿verdad? Sobre Potifar, que era el capitán de la guardia. Tenía esa gracia José, que le ponían sus bienes a él. ¿Por qué? Porque ha de cuenta que ellos lo ponían en buen banco, eran prosperados todos sus bienes. Desde antes que él venciera todas las cosas, el Señor ya sabía el corazón de José, que él era fiel al Señor, y iba venciendo, iba de victoria en victoria. Desde que estaba con sus hermanos, él iba prosperando, pasando todas esas pruebas que estaba pasando con sus mismos hermanos. Era desechado por ellos. Y sufría también por su hermano. Después de que lo desecharon sus hermanos y lo vendieron, se fue como esclavo. Ustedes se pueden imaginar un esclavo, cómo es maltratado. Él así sufría. Cuando llegó en manos de Potifar, obviamente ahí cambió todo.
porque Dios puso gracia en José y todo prosperaba en él. Y prosperaba la casa donde estaba él, había llegado. Donde quiera que llegue un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, hay prosperidad. Amén. Hay bendición en esa casa. Bendito. Bendito el Señor. Entonces es un gozo, mis hermanos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Mis hermanos, los de afuera van a ver que tú traes algo diferente. Ellos se van a dar cuenta claramente que tú no eres igual que él. Que tú tienes algo de parte de Dios. Y aunque muchas veces no se quieren convertir, pero les gusta como que lo que tú traes. Les gusta que tú eres bendecido y llega la bendición a su hogar. Bendito el Señor. Y esto me lleva a la palabra, mis hermanos, que José era algo parecido como cuando el arca de Jehová caía en otro lugar y era bendecido ese hogar que llegaba. El arca, que era la presencia del Señor. Usted trae la presencia del Señor. Si usted ha sido convertido a Cristo Jesús, usted trae la misma presencia del Señor. Trae las bendiciones del Señor. Por lo tanto, donde quiera que llegue va a ser prosperado. Donde quiera que abra una puerta el Señor, nadie la puede cerrar. Amén. Bendito Dios. Gloria sea su nombre. Entonces vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él lo sabía. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él sabía que él podía darle grandes ganancias y tenía la gracia que Dios había puesto en José. Amén. Bendito Dios. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Oiga, qué tremendo. A causa de José, por la obediencia de José, esa casa, aunque era de una persona inconversa, había bendición. Donde quiera que llegue usted, si es hijo de Dios, va a haber bendición en esa casa. Amén. Por eso el Señor decía cuando empezó a predicar, dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cada uno de aquellos cristianos, mis hermanos, que lleva el evangelio, es el reino de Dios que va en ese mismo momento a llevar la palabra del Señor con ese siervo o esa sierva. Bendito el Señor. Bendito Señor. Aunque el siervo esté pasando por dificultades, aunque se vea como caído, pero que esté en la presencia del Señor, el Señor bendice ese lugar. Bendito el Señor. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces nos es necesario como soldados del Señor o como guerreros del Señor padecer por muchas cosas. Pero cuando estamos débiles somos más fuertes en el Espíritu. Hay más bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. Esa es la victoria de nosotros. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, todo lo que abarcaba de los bienes de ese egipcio, Jehová los bendecía porque estaban en las manos de José. José trabajaba en todas las posesiones de ese egipcio. Por lo tanto, todo lo que hacía José lo prosperaba el Señor. Había bendición. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Él estaba tranquilo. De nada se preocupaba más que de comer. ¿Por qué? Porque sabía en manos de quién había dejado. Sabía que el Dios que él servía los prosperaba. El Dios que servía a José. Bendito Dios. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo. O sea, José le contestó a la mujer, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y luego le pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese varón, mis hermanos, no estaba preocupado por el egipcio. Estaba preocupado por cómo ibas a actuar delante de Dios así.
¿Por qué? Porque primero, antes de ser fiel a su amo, le era fiel a su Dios. Amén. Amén. Por eso el Señor lo prosperaba. Dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, o sea, para trabajar en lo que trabajaba, ¿verdad? Y no había nadie de los de casa ahí. La mujer lo acechaba cada día. El enemigo siempre va a estar acechándote para cuando estés descuidadito, que no hayas orado, para agarrarte y hacerte pecar. A eso está siempre. Decía Pedro en su palabra que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando una persona se descuida, mis hermanos, de su oración, se lo devora el diablo. Se lo devora ese león. ¿Por qué? Porque lo hace pecar. Por tanto está débil por no estar en la presencia del Señor. Y dice su palabra, fuera de mí o apartados de mí, nada podéis hacer. Bendito el Señor. Cuando usted deja la oración, está apartándose del Señor. Cuidado, peligro. Mucho más cuando ya empieza el diablito a ponerle cosas ahí para inducirlo al pecado. Bendito el Señor. Y no había nadie de los de casa ahí. O sea que le pone el momento apropiado. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, en el momento más difícil, en el momento más peligroso que él podía sentir que no podría resistir, huyó. Amén. Eso es lo que debe ser el cristiano, no quedarse hasta pecar. Cuando dijo, aquí hay peligro, yo ya no puedo más, a huir. Y dejó sus ropas, que la mujer ya se las había agarrado las ropas. Y fue tanta la prisa que prefirió dejarse las ropas, dejarle la camisa, por decirlo. Entonces, mis hermanos, la mujer se enojó. El diablito se va a enojar cuando desprecias el pecado. Se va a enojar y te va a querer poner cualquier cosa de mentira para hacerte daño de alguna manera. Ya que no te hizo caer en el pecado, te va a castigar. Te va a meter alguna mentira para hacerte caer. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Diablo mentiroso, ¿ah? Señor, Entonces sí, ya no le decía a José, entonces le decía, nos trajo un hebreo, nos trajo un cristiano. O sea, empezó a difamarlo. Dice, vino él a mí para dormir conmigo, que es mentiroso. Y yo di grandes voces, cuando ella era lo que lo estaba asediando, ¿verdad? La estaba acechando. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió. ¿Por qué no le dijo que se la estaba arrebatando a ella? Por eso le digo que el diablo es mentiroso desde el principio. Y como estaba enojado, porque no pudo hacerlo pecar, le puso esa mentira para que su amo fuera contra él y lo metiera en la cárcel. ¿Por qué? Porque su amo no iba a ir en contra de su esposa, de ninguna manera. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Oiga. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Era lógico que se iba a enojar, que él había puesto su confianza en ese siervo y ahora le estaba fallando. Era algo lógico, y más cuando se trataba de que estaba tratando de abusar de su esposa según la mentira que ella le puso, ¿verdad? Entonces el diablo eso usó para meterlo a la cárcel. Pero lo que no sabe el diablito mentiroso es que todo eso le iba a servir a José. Siempre el Señor saca algo bueno de lo que el diablo nos pone.
De los sufrimientos que nosotros pasamos, mis hermanos, Dios saca bendición. Amén. Bendito el Señor. El diablo no va a poder hacer nada. Cuando Dios ha puesto los ojos para bendecir, el diablo puede hacer lo que quiera, pero tú vas a ser bendecido de parte de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Oiga, el Señor nunca va a dejar a sus hijos que le son fieles. Pases lo que estés pasando, te meta la mentira que te meta el diablo, te levante falsos testimonios, Jehová siempre estará de tu lado. Aleluya. Yo soy quien te esfuerzo, dice el Señor. Yo soy quien levanta tu cabeza. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Seguía la gracia del Señor para José. Le extendió su misericordia. Le dijo, hey, José, todavía no se acaba todo aquí. Esto apenas empieza ahorita. Tú te estás formando porque vas a ser de bendición para tu casa. O sea, para tus hermanos, para tu padre. Bendito el Señor. Eso es lo que le estaba enseñando el Señor en ese sufrimiento a José. Muchas veces la vida del cristiano, mis hermanos, cuando no estamos dispuestos a pagar por decir así, ese precio, el precio de poder nosotros ser formados como verdaderos cristianos. Es un precio que hay que pagar. No estoy hablando de pagar por tu salvación, porque eso es imposible de pagar, ya está pagada, Cristo lo pagó. Estoy hablando de pagar el precio como buen soldado para que recibas el ejercicio que necesitas. Ser ejercitados espiritualmente. Todo soldado, mis hermanos, paga el precio. Todo aquel que es boxeador, que es luchador, lo que sea mundialmente, o sea, hablando en sentido terrenal, tiene que hacer un sacrificio, se abstiene de ciertas cosas. Bueno, pues no es diferente el reino de los cielos. Para obtener un verdadero ejercicio espiritual, no corporal, se necesita tener varias luchas y pruebas y tentaciones también. Luchas, pruebas y tentaciones que tenemos que pasar por causa de Jesucristo para que nosotros seamos formados en Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Oye, qué hermoso. No se acabó nada ahí. Apenas empezaba. Aquel dejó de creer en él, le hizo caso a la mujer. Pero Dios seguía poniendo gracia en José y se encontró otro que creyó en él. Encontró gracia en él, bendito el Señor, porque Dios así trabaja. Amén. Gloria a Dios. Dice, y puso en el cuidado de él a todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía ahí, él lo hacía. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. En pocas palabras, así como trabajó en toda la casa de este egipcio, así también todas las cosas de ahí de la cárcel estaban a su cargo, de los presos que estaban ahí. Dice, no necesitaba atender al jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. No importa lo que el enemigo te haya puesto. Dios lo pudo permitir, así como permitió las pruebas a Job, así como permite las pruebas a todo hijo de Dios. Las usa para castigarnos muchas veces, para corregirnos, para poder ejercitarnos en nuestro espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque las pruebas, como les decía un momento, no solamente vienen económicamente, sino que vienen también en nuestra, por parte de nuestros sentimientos también. Muchas veces tenemos luchas con nuestros propios sentimientos por causa de los seres queridos. Hay tantas cosas, mis hermanos, que haría una lista de tantas cosas que pueden perjudicar de alguna manera al que no está bien parado, al que no ha decidido seguir a Cristo realmente. Al que quiere solamente las añadiduras, ese corre luego. ¿Saben cómo corre? Como el joven rico que dejó las sábanas ahí. ¿Saben esa historia? Que había un joven rico que dejó las sábanas cuando prendieron a Jesús. Se fue.
Dejó la sábana, se fue desnudo. Bendito el Señor. Muchas veces así anda uno. Dice uno que va uno con el Señor y a la mera hora sale corriendo uno. Sin nada. Bendito Dios. José corrió así. Bueno, no dice que desnudo, pero sí dice que dejó su ropa, ¿verdad? Pero corrió por soportar la tentación. No por dejar las cosas del Señor, sino al contrario, por servirle al Señor. Haber dicho José, si yo me quedo, voy a claudicar aquí. Voy a correr mejor. Y hay que se quede. Y no le hace que me levanten falso, yo voy a serle fiel a mi Señor. Bendito Dios. Así es lo que debe hacer uno. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Muchos cristianos dicen, Señor, hermanos, ¿cómo pues puedo dejar de pecar? Si estoy en un cuerpo de pecado. Pues si no oramos, pues no vamos a poder, ¿verdad? Si no oramos, no vamos a poder dejar de pecar. El que no ora, mis hermanos, no tiene nada de Dios. Quiero decir, no tiene el poder de resistir la tentación. Bendito el Señor. Aleluya, bendito es su nombre. Entonces, miramos la historia de José, mis hermanos, que él venció la tentación. Y no vamos a seguir leyendo ahorita, pero sí usted puede leer después, si no ha leído esta historia, más adelante, cómo el Señor seguía usando a José, aún en la cárcel. Y cuando lo sacó de la cárcel, los usó mayormente porque le dio toda la bendición que le correspondía, o más bien que Dios tenía para José, por cuanto no rehusó a pasar todas esas pruebas y esas luchas. Él estuvo siendo fiel siempre. Él nunca no me dice ahí que haya quejado José. Al contrario, se preocupaba por su hermano menor. Se preocupaba porque en manos de quién estaba, ¿verdad? Pues sus propios hermanos lo habían vendido. Se preocupaba. ¿Por qué? Porque su hermano posiblemente también tenía el carácter de él. Los otros hermanos mayores, mis hermanos, hacían lo que querían y robaban a su padre. Lo robaban con sus rebaños. Y él los reprendía. Y por eso lo odiaban. Lo odiaban porque él les iba y le decían al papá que ellos no andaban bien. Posiblemente lo tuvieron como chismoso, pero no, lo que pasa es que él era recto en los caminos del Señor. Él no le gustaban las cosas que se hacían bajo el agua, como dicen por ahí. No, ¿por qué? Porque él vivía en el temor del Señor. Amén. Bendito es el Señor. Entonces Dios le puso gracia delante de Faraón y fue el segundo después de Faraón. Le puso todo el reinado de Egipto en manos de él. No había otro mayor que solamente Faraón después de él. Pero toda la casa de Faraón, todo egipcio estaba en sus manos. Y todo lo que hiciera él, todo lo que se hacía para Egipto, para la prosperidad de Egipto, estaba en las manos de José. Sí. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Dios miró que él estaba pasando la prueba. Bienaventurado el varón que venciere la tentación, porque después de que la haya vencido, recibirá la corona de la vida, ¿verdad? Estábamos leyendo. Él recibió grande recompensa, porque fue grande bendición para todos los hijos de Jacob, sus hermanos, y para su padre. Bendito el Señor. Y fue tanta la bendición que Dios se acordó de él cuando sacó a su pueblo de Egipto y le dijo, lleven los huesos de José para la tierra prometida. Me los van a llevar. Dios tiene cuidado hasta de sus huesitos, mis hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque ninguna de nuestros cabellos va a caer si Dios no lo permite. Ninguno de sus cabellos, porque todos están contados, dice el Señor. Y no vas a ser ni blanco ni negro ninguno de tus cabellos, porque aún esos están contados. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros andamos rectamente con el Señor va a tener cuidado de nosotros. Si morimos en esta vida, antes de que venga el Señor, porque todos vamos a morir, ¿verdad? Si no viene el Señor antes, tenemos la esperanza y la certeza de que Él nos va a levantar. Amén. Porque fiel es el que prometió. Aleluya. Y si Dios le levantó de los muertos, dijo que también nos levantaría juntamente. Amén. Así como a Él. Bendito el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, bendito el Señor. Vamos a seguir en Santiago nuevamente. Regresamos a Santiago, mis hermanos. Bendito es el Santo de Israel. Aleluya.
Grandes promesas tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, mis hermanos. Vale la pena pasar tribulaciones y angustias, como dijo Pablo, que él pasaba angustias, tribulaciones, hambres y azotes. 40 menos 1 dice, por los mismos judíos, o sea, por mi misma raza, 39 azotes. Pero sé, todo lo sufro por Cristo y por amor a vosotros, dice. El amor de Dios que mora en el creyente es el que nos hace fuertes para resistir, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mis hermanos, aunque nos desprecian. José se entristeció, sí, con sus hermanos, pero nunca hizo nada en contra de ellos que los afectara. Y un día les hizo una trampa, eso sí. Les hizo una trampa, pero para darse a conocer a ellos. Había que buscar una forma precisa en la cual ellos notaran que estaban bajo sus pies, porque Dios así lo había puesto. Al más pequeño lo puso encima de ellos, de todos ellos. Y cuando ellos se vieron sorprendidos que habían robado, y fíjese, lo puso en su hermano que más amaba, en el más pequeño. ¿En quién? En Benjamín. En él puso, mis hermanos, las cosas, las copas, ¿verdad?, que habían robado según, pero en realidad no se las habían robado, se las pusieron como trampa. Y cuando ellos se sentían acabados, pues era el segundo de todo el reinado, han dicho, estamos acabados aquí. Y se humillaron delante de él. Y ellos cambiaron. Fíjese las bendiciones del Señor. Los hizo así para que ellos cambiaran. Y él les dijo, hemos pecado contra Dios, dice, porque nosotros desaparecimos un hermano a nosotros. Este es el más pequeño, dice, si por el otro sufrió mi padre, dice, por este se va a morir el viejo. Entonces dice, o sea, aceptaron su error, aceptaron su culpa, y dice que José los abrazó y lloró. Amén. Mis hermanos, ¿por qué? Porque un hijo de Dios siempre tiene ese amor. Amén. Aleluya. Él no le alcanzó el valor para vengarse de ellos. Él tenía el poder. Dios le había dado todo en sus manos para vengarse si él quería. Pero ¿saben qué? Dios sabía que no lo iba a hacer porque él lo había capacitado con todo lo que había puesto en él. Porque el corazón de él era hermoso, no solamente su parecer, porque realmente dicen que era hermoso ese joven. Y entonces, mis hermanos, su corazón era más hermoso, era noble. Entonces, mis hermanos, él hubiera podido vengarse de ellos bien, pero no lo hizo. Simplemente les dio una buena lección y se postraron delante de él. Yo me imagino, José, ¿se acuerdan del sueñito aquel que les conté? Que ustedes iban a arrodillarse delante del manojo más pequeño, ¿verdad? O más grande, perdón. Decía que su manojo era mayor que el de ellos. Entonces dice, y, bueno, ahí se cumplió la palabra, ese sueño que Dios le había dado al joven soñador. Bendito el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Ahora sí regresamos a Santiago. Aleluya. Santiago 1. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Qué diferencia, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar en el momento que pasó José, él no fue atraído y seducido, no. La mujer lo estaba seduciendo. Él no andaba buscando qué ver a ver si lo seducían, no. Sino que cuando uno es así, es porque uno es seducido por su propia ¿qué? Concupiscencia. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz. ¿Qué da a luz la concupiscencia? El pecado. O sea, cuando tú eres atraído por los ojos, mis hermanos, mi hermana, eres seducido a la concupiscencia, y la concupiscencia da a luz pecado. Y cuidado, el pecado produce muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice el libro de Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre se deja llevar por lo que ve, lo lleva a pecar, y el pecado lo aparta de Dios. Lo aparta de Dios. No hay más que la reconciliación con Dios si es que hay vida todavía. Pero ¿quién le garantiza a uno que va a tener tiempo? Nadie. Nadie le garantiza eso. Entonces, siendo consumado, da a luz muerte. Cuando el pecado siendo consumado es,
Oigan, vuelvo a José. Si José hubiera caído en la trampa de esa mujer, hubiera concebido pecado, ¿verdad? La acción que hizo. Y el pecado que hubiera cometido por estar con la mujer causaría muerte, o sea, quedaría apartado de Dios. La gracia del Señor ya no iba a estar sobre él, sino que se apartó de él. Eso pasa cuando un cristiano peca, mis hermanos. No pasa con el mundo, porque el mundo ya está separado de Dios. Y el mundo necesita reconocer a Jesucristo para que pueda reconciliarse con Dios. El cristiano que peca también necesita reconciliarse con Dios, porque ya se ha separado. El pecado hace separación entre Dios y el hombre, mis hermanos. Por eso, si alguno pecare, necesita inmediatamente reconocerlo y acercarse al Señor. Porque de otra manera se puede quedar ahí y es peligroso en esa condición, porque se queda en esa condición y tanto está en esa condición que le parece que está bien, que no está tan grave el asunto. ¿Qué quiere decir eso? Que sus conciencias empiezan a ser cauterizadas. Entonces, por eso es necesario que uno inmediatamente tengamos el bien de buscar las cosas de Dios, el arrepentirse de lo que ha hecho, porque abogado tenemos. Fíjense cómo es Dios de misericordioso, como sabe que podemos fallar fácilmente, tenemos ese abogado para que inmediatamente reconozcamos y nos limpie con su sangre. Amén. Cuando nosotros reconocemos, Él actúa. Si nosotros no reconocemos, Él no hace nada, Él no se mueve. Acuérdense que nosotros somos los que movemos al Señor. La mujer samaritana movió al Señor. La mujer que tenía flujo de sangre, conmovió al Señor y lo movió a misericordia. Así es. El pecador, si se arrepiente, inmediatamente mueve al Señor, pone su atención rápido en Él. Si no se arrepiente, Dios no lo puede ver, porque Dios no puede ver al pecado. Bendito sea. Eso no quiere decir que Dios es malo y que no lo ama. Ama al pecador, ama su creación, pero no puede estar junto a su pecado. Mientras Él no reconozca al Señor y se vuelva a Él o se convierta a Él, no puede ser hijo de Dios. Bendito el Señor. Porque dice su palabra en el libro de San Juan, mas a los que creyeron, a los que le recibieron y creyeron en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, amén. O sea que no eran hechos, no eran hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos. A partir de ahí, ahora sí somos hijos de Dios. Antes éramos solamente creación, así como todo el mundo. Es creación. Bendito sea. Bueno, continuamos. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Él no cambia. Si Él te está diciendo ser santo porque yo soy santo, tienes que serlo. No porque los tiempos sean modernos quiere decir que ya tienes que seguir las otras doctrinas que están saliendo del modernismo. No. Él no tiene sombra de variación ni mudanza. Amén. Él lo que estableció, eso será. Aleluya, bendito el Señor. Él no se anda renovando cada rato como las aplicaciones, no se anda actualizando. La gente es la que se está actualizando, pero está errando. Por eso dice, no erréis. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, de toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Oiga, póngale atención a esto. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Nosotros estábamos muertos. Él nos hizo nacer. Amén. ¿Y para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Que saben qué es primicias? Algo lo más acercado a Dios, lo más mejor. Esas son primicias, lo mejor. Esas son primicias. Para eso nos ha llamado el Señor. Por eso nos dice Santiago, no erréis. No erréis. O sea, no puedes andar diciendo que eres cristiano, pero andas haciendo todas las cosas al revés. No erréis. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos hijos de ira. Airaos, pero no pequéis.
O sea, es normal que vas a estar de desacuerdo en muchas cosas y te vas a sentir molesto, pero no peques, no te mantengas furioso, no te mantengas enojado y no te duermas enojado y amanezcas enojado todavía, porque entonces hay un peligro ahí de que no seas hijo de Dios, sino hijo de ira. Bendito Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Oiga, para aquellos que están abiertos al Espíritu. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no es lo mismo estar hablando de la palabra y escuchando la palabra que vivir la palabra. El vivir y el hablar la palabra no nos va a salvar. Nos va a salvar el hacer su voluntad. Vivir la palabra que estamos hablando. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que es considerado en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, se le olvida, en pocas palabras, pronto se le olvida la palabra que recibió. Fácil. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, el que de verdad le pone cuidado y se preocupa por cumplir la palabra del Señor, dice la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Esos son los que son aventurados, bienaventurados. El que hace la palabra. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, o sea que es hablador, es chismoso, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, tú puedes decirte religioso, tú puedes decirte que eres hija de Dios, hijo de Dios, pero si andas de lengua larga, como dicen por ahí, ¿verdad? Si anda uno hablando lo que no debe uno hablar, hablando de su hermano, hablando de su prójimo, cosas que ni siquiera está seguro, nomás porque, oye, que fíjate que dijeron esto, que dijeron lo otro. Esos son chismes, mis hermanos. Pero qué bueno que hablaran de la palabra de Dios. Qué bueno que dijeran, qué bueno que mi hermano está perseverando en la doctrina, me da gusto por él. Si has visto cómo se esmera, esa es buena plática. Pero hablar mal del hermano, de una manera que no le agrada a Dios, eso nos hace ver mal como creyentes. La religión, o sea, lo que él está, en pocas palabras, lo que él dice tener no tiene nada. Él dice ser cristiano, no es cristiano, es cristino. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir una cosa y hacer otra. Amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Vamos a ver cuál es. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Van a decir los católicos, ya lo hicimos, nosotros somos de los que hacen eso. Momento, ahí no acaba todo. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. O sea que no basta con hacer buenas obras, no son las obras, sino que guardarse sin mancha del mundo. Amén, gloria a Dios. En alguna persona yo oí que dijo que ella ya tenía, estoy hablando de una mujer, que ella prácticamente ganaba la salvación porque había tenido hijos. Porque dice la palabra de Dios, y cierto, hay un versículo, no tengo el versículo ese ahorita a la mano, pero yo lo vi, en la escritura está, y es Pablo hablando, de que la mujer se salvará dando a luz hijos. Es verdad, no lo puedo negar, pero igualito que dice pero si se guardara libre del pecado, o sea, si se guardara limpia para Dios. O sea que no es nomás de tener hijos y ya, que es fácil, pues todos se van a querer tener hijos y andar como el mundo. No, pero tiene que guardarse para Dios. O
O sea que aparte de tener hijos, tienen que guardarse para Dios. Amén. Sí. Porque Dios las puso para que tengan hijos en buen matrimonio, ¿verdad? Entonces, nuestra bendición está en la obediencia, mis hermanos. En la obediencia a Dios. En la obediencia en que si estoy pasando tribulación y angustia, que si estoy pasando azotes de mis propios hermanos o parientes, o llámese como se llame, tener el sumo gozo, mis hermanos, de que saldremos de esta y que es Dios el que está en el asunto. Amén. Acuérdense de José, que él pasaba tantas cosas, pero el Señor estaba con él todavía. El Señor nunca te va a dejar. Tú puedes sentirte alejado de todas las cosas, de tu propia familia, pero dice Dios en su palabra, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová te recogerá. Él nunca te abandonará. Amén. Dice, ¿podrá acaso a la que da a luz olvidarse de sus hijos? Dice, pues aunque ella nos abandonare, yo nunca te abandonaré. Amén. Aunque la madre, aún la madre podría abandonarte, pero Jehová nunca, sino que Él te recogerá. Jehová te recogerá. Aleluya. Bendito es su nombre. Proverbios 3, 11 y 12. Ya menos nos vamos, mis hermanos. Proverbios 3. Aleluya, bendito es el Señor. Bendito es su nombre. Y dice el Señor en su palabra, y estas palabras van para todos aquellos que nos sentimos a veces afligidos y golpeados, ¿verdad?, por las cosas que nos están pasando. Déjenme decirle, mis hermanos, que es necesario que por muchas cosas pasemos para que nosotros podamos ser capacitados y revestidos para poder ser capacitados para recibir la bendición. Amén. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección. Hay a veces que están pasando tantas cosas, mis hermanos, que a veces decimos, ya no siento lo tupido. No fuerte, sino lo tupido, perdón. Otros dicen, no, es que me está lloviendo sobre mojado. O sea, no salgo de una cuando ya caigo a otra. Sí, es verdad, mis hermanos, y ha pasado, yo lo he vivido y por eso les puedo decir, con toda seguridad en el Señor se los digo, el Señor siempre estará de tu lado. Amén. Nunca te va a abandonar. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. 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 Todas esas cosas que te pasan, tú las puedes sentir como que te está castigando Dios. Amén, lo está haciendo, pero te va a fortalecer. Amén. Él estará contigo, te dará fuerzas para que soportes el castigo, para que soportes todas las pruebas. Y si te mantienes en oración, tendrás el poder para huir de la tentación también. Amén. Huir de la tentación, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Si nosotros tenemos sabiduría, mis hermanos, podemos aceptar la corrección del Señor. Si somos necios, no vamos a querer la corrección. Eso lo dice su palabra. Sí, amén. Salmo 94, 12. Estos salmos los agarré para que veamos que tenemos esperanzas, aunque estemos pasando por angustias. Amén. 94, 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Es bienaventurado, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Esto es bendecido de parte de Dios. Es dichoso, Sí, amén. dichoso el que el Señor toma por hijo para instruirlo, corregirlo en su ley. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Hebreos 12, 5. Rápidamente, ya casi nos vamos, mis hermanos. Aleluya, bendito es el Señor. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Y a su pueblo. Victoria. Victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. 12, 5 del libro de Hebreos. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Bendito el Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Todos los padres deben de disciplinar a sus hijos, mayormente nuestro Dios, porque nuestros padres, mis hermanos, nos disciplinan para que tengamos buen testimonio aquí en la tierra, como buenos hijos. Porque dicen nuestros padres, yo no quiero que digan tienes un hijo ladrón o un hijo desobediente, y esto, ve que los padres así somos. Bueno, pues Dios nos disciplina para la vida eterna, para recibir, mis hermanos, la bendición que tiene para cada uno de nosotros. Así como se la dio a José, así la tiene para cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Aleluya, para que seamos bendecidos de parte de Dios y bendecir a muchos. Seamos bendición para muchos. En Apocalipsis 3:19 también dice, yo al que amo, ¿qué dice? Al que amo castigo. Yo al que amo castigo. Dice claramente. Porque si no nos amara Dios, mis hermanos, no nos disciplinara, nos dejara vivir una vida como la queremos vivir y nos arruinaríamos por la eternidad. Pero como nos ama el Señor, dice claramente, tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Entonces es un versículo clave, mis hermanos, para que nos agarremos de él, que todos los que recibamos al Señor Jesús seremos salvos. Ya rapiditamente vamos al libro de Job. Ya nos vamos ahora sí. Libro de Job, capítulo 5. No podía hablar de Job sin antes verlo también. La escritura, bendito el Señor. Job, capítulo 5. No vamos a leer todo Job, solamente vamos a leer un pasaje. Bendito el Señor. 5, 17 en adelante. Bendito el Señor. Y aquí se trata, mis hermanos, de que ya cuando Job había perdido todo, cuando ya Job estaba hasta enfermo, lleno de esa dice la palabra del Señor que era una sarna maligna, que no dejaba de rascarse, que era tan incómodo que estaba desesperado Job. Y todavía, fíjese, le llegan unos amigos de él, y en vez de que lo apoyaran con palabras de aliento, lo estaban diciendo, ¿qué pecado cometiste tú, Job, para que estés así? Arrepiéntete, le decían, porque has pecado contra Dios. Cuando uno espera, mis hermanos, una palabra de aliento a veces de los propios hermanos, no sabes con lo que te topas, porque te culpan de ciertas cosas. Pero lo importante aquí no es eso, lo importante es que Dios está contigo. Amén. Que Dios te va a dar al lado a ti si tú estás en lo recto con Él, en lo correcto. Amén. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oiga, bienaventurado. Muchos dirán, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser bienaventurado si estoy sufriendo? Pues le digo que sí. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. O sea que si te sientes herido con la palabra, sopórtala, porque te lo está diciendo por tu bien. Te está haciendo una herida, te duele el corazón, aguanta, porque Él te va a curar esa herida. Él hace la herida, Él la vendará. Amén. Él hiere y sus manos curan. Él te va a sanar. Aunque te haya golpeado la palabra, aunque te haya sentido que te haya dolido el corazón, Él te sanará. Porque para eso envió la palabra, para herirte. Acuérdese que la palabra de Dios es como arma cortante, como espada de dos filos que penetra el alma. Sí. Amén. Y parte todas las coyunturas, dice. Es más, dice que descierne lo más profundo de los pensamientos. La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios te descubre y te saca al sol todo lo que tienes tú oculto. Y empiezas a decir, ay, ¿cómo sabe este? ¿Y cómo sabe el otro? Alguien le dijo, es la palabra la que te está descubriendo, te está cortando hasta las coyunturas.
te está sacando toda la basura que tienes y tú le estás echando la culpa al predicador o a alguien que le dijo a él algo. Pero no es así, es la palabra la que juzga. Amén. Pero fíjese qué hermoso el Señor te dice, en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. ¿Sabe por qué? Porque son tantas las tribulaciones que tiene que el Señor te va a pulir y te va a hacer sentir confiado siempre, que aunque venga la séptima tribulación no te hará mella, porque tú sabes quién es tu ayudador, tú sabes que Él está contigo y pase lo que pase, Él te sacará a flote. Bendito el Señor, aunque te sientas hundir a veces, Él es el que tiene el control de ese barco, bendito el Señor. Bendito sea. Dice, y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. De todas esas cosas te libra el Señor. Amén. No habrá nada, mis hermanos. Lo que antes te dolía ya no te va a doler porque sabes quién es tu ayudador, quién es tu salvador, quién es tu sanador y quién es el que te hace vivir confiado. Amén. Aunque estés Aleluya. en valle de sombra de muerte, como dijo David, no temerá mi corazón mal alguno. Aleluya. Nada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestro Salvador. Sabemos que si Él prometió, Él cumplirá. Sí, Señor. Amén. ¿Sabe cuál es la confianza del cristiano? ¿Sabe por qué está uno tan seguro y duerme uno tranquilo? Porque su conciencia sabe que está bien. Está tranquila, pero de verdad. Porque sabe que estás buscando el reino de Dios y su justicia. Cuando buscas el reino de Dios y su justicia, tú estás haciendo justo con Dios. No solamente estás trabajando en la obra, sino que te estás guardando santo para Dios. Eso es buscar el reino y su justicia. Si nosotros seguimos pecando, somos injustos. Ujú. Eso es entonces no estarás buscando la justicia, nomás el reino, pero sin justicia. Y eso no se vale. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios siempre. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, resiste hasta el final. Amén. Resiste hasta el final. Por eso dice Pablo en su palabra, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Cuando uno ama al Señor, mis hermanos, no importa que haya tribulación, que haya angustia, que haya pestilencia, que haya tantas cosas, mis hermanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni lo ancho, nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Nada, aunque estemos tirados, pero no estamos derrotados. Dios nos levantará de ahí. Amén. Si en un momento nos dejáramos caer porque estábamos cansados, de ahí nos levantará el Señor. Amén. Porque no estamos acabados, estamos como caídos, pero no estamos derribados, bendito el Señor. No hemos perdido la batalla, no hemos perdido la guerra, perdón. Podemos perder una batalla porque nos descuidamos, pero tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla. Amén. Que ni siquiera la muerte lo pudo detener, la tumba no lo pudo detener, mis hermanos, nada lo pudo detener, ni el mismo diablo lo pudo detener, porque no lo pudo tocar, aunque quiso tentarle, lo quiso hacer tan confiado para que se gloriara de él mismo y dijo, no, escrito está, Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás, a mí no me vas a hacer caer, diablito le dijo, yo sé de dónde vengo y sé de dónde vienes tú. Aleluya. Gloria. Y el diablo huyó de él. Huyó de él. Cuando nosotros atacamos, nos defendemos del diablo con la misma escritura, pero haciendo la voluntad del Señor, entonces está aquí en nuestros pies. Porque el Señor es el que lo pone, no nosotros. No es nuestro poder, es el poder de Dios y su obediencia al Señor. No es cualquier persona que puede tener ese privilegio o ese poder de Dios. Es el que se guarda para Dios. Amén. Bendito el Señor. Y lo podemos ver en unas personas allá en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que quisieron expulsar a demonios. Y quisieron hacer eso y le dijeron, por el Jesús que predica Pablo, te decimos que salgas fuera de él. Y el diablo les contestó, pues, a Pablo conozco y sé quién es Jesús. Dice, pero vosotros, ¿quién son? No son nada porque no están obedeciendo al Señor. Amén.
Amén. ¿Quiénes son? Y dice que el espíritu del endemoniado, o sea, el del endemoniado les dio una sacudida que los mandó encuerados. ¿Sí? Es verdad. Si no está uno en la voluntad de Dios, mis hermanos, olvídese de que digamos esas palabras, y aunque le zapateemos al diablo, no lo tenemos ahí. Si no estás guardado para Dios, si no haces la voluntad del Padre, no es posible, no es posible. El diablito está riéndose de ti cuando estás zapateando ahí. Esa es la realidad. Sabe que no tienes poder alguno porque estás haciendo lo que Él está queriendo que hagas. Estás haciendo lo malo delante de Dios, es lo que Él quiere. Y Él está contento porque está bien engañado, piensa que está sirviendo a Dios. Y dice que me tiene aquí, pero yo me río de Él. Esa es la realidad, mis hermanos. Y nosotros, y la persona vive tan engañada que se mofa diciendo, aquí lo tengo, mira cómo le vas a tener miedo si Dios lo puso a nuestros pies. Es cierto, Dios lo puso a nuestros pies, pero si hacemos la voluntad de Dios, eso no es cosa sencilla, eso es cosa seria. Amén. Bendito el Señor. Guardémonos para el Señor, seamos hacedores de la palabra, no solamente vividores, y no solamente aprovechándonos de que queremos agarrar las bendiciones, pero no queremos pagar el precio de vivir una vida en su momento de tribulación y angustia, de pruebas y tentaciones, porque es necesario que haya tentaciones. Porque cuando el varón, cuando la mujer vence la tentación, entonces es bienaventurado. Aleluya. Bendito el Señor. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Gloria a Dios. Y hasta la próxima. Amén. Aleluya, bendito el Señor.